Para la ciudadanía no hay manera de saber, con base en datos, qué tanto aprenden los alumnos de lo que se supone que deben asimilar. Saber qué tan buena es la calidad de la educación es una aspiración neoliberal. Esto escribe Carlos Ornelas, nuestro compañero especialista en educación, en su artículo de hoy en Excelsior que se titula Educación gratuita, bolsillos vacíos. Y no con un afán de spoilear su artículo, pero sí debo decir que más adelante trae unos datos muy interesantes con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del INEGI. El INEGI sí tiene una encuesta que habla de la percepción que tiene la ciudadanía de la calidad de la educación y los datos son realmente interesantes. Querido Carlos, ¿cómo estás? Hola, estimado Pascal, muy bien. Buenos días y un gran saludo al auditorio. Me Te mando un sorprendió abrazo. mucho cómo reseñas esta encuesta en sus ediciones 2023 y 2025 al decir que prácticamente la mitad de los mexicanos pues piensa que la educación no es gratuita porque aunque vayan sus hijos a escuelas oficiales, pues ahí a través de cuotas pues les cobran algo, ¿verdad? Y entonces por eso llegan a la conclusión de que no es gratuita la educación. Y desde las cuotas se establecieron desde mucho tiempo antes, decían cuotas voluntarias vía las sociedades de padres de familia, hoy también están ahí, pero esto evolucionó y se fue acrecentando, y luego los directores de cada escuela empezaron a tomar papel en la recolección de las cuotas y también en la administración de aquellas tienditas dentro de las escuelas, que acá ya casi desaparecieron. Pero era para recabar fondos. La cuestión es que esas cuotas voluntarias se hicieron obligatorias. Hay reportes infinitos, sobre todo en los tiempos más recientes, de que si no la dan, su hijo no se va a inscribir. Pero además de las cuotas, hay que gastar dinero en útiles, en uniformes, a veces son caros para familias de gente pobre, en ceremoniales que hay de a montón, que el Día de la Madre, el Día del Maestro, que la graduación, ahora tienen que llevar traje y toga, hasta toga ponen cuando se gradúan de primaria. Aún en escuelas rurales están ya con estas cosas. O sea que la Constitución dice que es gratuita, pero la percepción de casi el 50% de los ciudadanos, según la encuesta del INEGI, que no es neoliberal ni es de los partidos de oposición, percibe que la educación gratuita lastima sus bolsillos, más sobre todo a la gente pobre. También otros de los datos terribles sobre los días de la percepción que tienen sobre los días de clases perdidos, casi el 20% en el promedio nacional. Claro, cuando veamos el desglose por estados, en los territorios de la coordinadora se elevan más y eso también eleva el promedio nacional. Pero fuera de las contingencias naturales, lo que más influye son paros y ausencias por una y otra cosa dentro de las mismas escuelas, ausencias también de los maestros y que no hay clases. Ujú. Entonces eso está ahí. Y el gobierno casi no habla de esto, sus discursos en las piezas oratorias del secretario y en los boletines hablan de becas, de lo bien que está el sistema, de lo maravilloso que, casi maravilloso que es, pero no hablan de estas cosas. El INEGI reporta también que la gente percibe que en las escuelas la cuestión de infraestructura, de los apoyos para infraestructura se han estancado. Y en una nota que encontré hoy de 24 horas, del día de hoy, sin agua, 10% de las escuelas de nivel de educación básica. Y la mayor presencia es en las áreas rurales, en estados como México, Nuevo León y Jalisco, donde hay menos problemas, y en Morelos, en Oaxaca, en Guerrero, es donde hay más problemas. Es terrible la situación, pero bueno, ya vemos que el secretario habla de becas, incluso se arriesga mucho porque
hoy en lo de la crítica, hoy, ayer, por estar endosando que la beca Rita Cetina es un donativo de la presidenta para los niños, para que se acuerden quién se los da. Qué bárbaro. Oye, y la infraestructura, ¿no? Bueno, ya nos hablabas del agua, pero dices que también un porcentaje importante, a pesar de que el gobierno, ¿cómo se llama? Pues habla mucho de su programa La Escuela es Nuestra, o presume, fue la palabra que no encontraba yo, presume La Escuela es Nuestra, buena parte de los encuestados pues sigue viendo fallas graves en la infraestructura de las escuelas. Sí, esto que no hay electricidad. Bueno, este es el dato de agua. Muchas escuelas, casi 20,000 escuelas sin agua. Sobre todo en áreas rurales y en multigrado, pero también falta de electricidad, muchas más escuelas sin conexión a internet, que es eso, ¿no? Sin computadora. Y luego, esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, en vacaciones, los padres de familia tienen que estar vigilando porque no hay vigilancia policíaca, porque vandalizan a muchas escuelas en muchas regiones del país y se roban hasta las ventanas, los mesabancos. Claro, van por las computadoras principalmente, pero hemos discutido cómo se roban hasta las puertas, las ventanas, Sí. el material eléctrico, sacan el material eléctrico y para venderlos, tuberías. Es terrible lo que pasa en las vacaciones ahí. Y claro, en algunos barrios los padres de familia tienen capacidad para organizarse y vigilar, pero en muchos otros no. Ese es Que no tendrían esa que, es ¿verdad? la cosa. Es algo ¿Eh? que no tendrían por qué hacer, lo tendría que hacer la autoridad, pero en fin, Ajá. es el Y en país que otras tenemos. escuelas porque no hay que robar, no hay, por las faltas, pues no hay nada que robar. Sí. Oye, Carlos, por Son tan último, pobres, nos dime. dices que es un dato muy sorprendente que a pesar de todo ello, los maestros siguen teniendo buena imagen entre los encuestados. Es decir, a los maestros no les achacan las fallas en las escuelas, el no cumplimiento del calendario escolar. O sea, los maestros se salvan de toda esa visión. Y este es de los más altos en las encuestas, en todas las encuestas que conocemos. ¿Te acuerdas una que levantó aquí en nuestra Excelsior cuando comenzaba, que había una encuestadora Beltrán o algo así por el Ulises estilo? Beltrán, sí. Una, realmente la percepción popular sobre los maestros es muy alta, pero esta es muy alta, cerca de alrededor del 80%. Sí critican que haya huelgas, que haya paros, que no haya clases y que tengan estos problemas, pero no culpan a los maestros. Ujú. Interesante. Y los analistas, que no están en la encuesta, pero los analistas llevan la culpa es de los líderes sindicales y Sí. de la burocracia. Pues ahí está, educación gratuita, bolsillos vacíos. Yo le recomiendo mucho a nuestra audiencia que lea a Carlos Ornelas hoy y todos los miércoles. Muchas gracias, querido Carlos. Un abrazo.